Buenos días y bienvenidos al nuevo curso 2008-2009 y a la sexta entrega del ciclo Los sábados en Principia, disfruta con la ciencia. Desde el 2003 que empezamos, este sería el sexto año que llevamos ya 32 charlas y este año proponemos 8 nuevas charlas también de temas científicos o relacionados con personajes que tienen que ver con la ciencia como Goicoechea y Oriol o como Julio Verne. Es decir, un conjunto de charlas, sabéis, una al mes, los sábados a las 12 de la mañana. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, divulgar ciencia. Es decir, que la ciencia llegue a cuantos más sitios y a cuantas más personas mejor. Que la prensa, la radio y la televisión hablen de ciencia y hablen bien. De hecho, creo que sabéis todos que dos de los conferenciantes que han pasado por aquí tienen un espacio de divulgación científica en el Canal 2 de Andalucía, en Tecnópolis, concretamente Vicente López y Jesús Matos, que han dado varias charlas los domingos a mediodía, tienen un pequeño espacio divulgativo de ciencia allí. Esa es un poco nuestra misión, que la ciencia ocupe el mismo lugar que ocupa, por ejemplo, el arte, la literatura, la pintura, la poesía, es decir, que se considere como cultura también. O que los alumnos no vean la ciencia como algo absurdo o como algo que tienen que estudiar porque sí, sino que vean que la ciencia le explique a los fenómenos que suceden prácticamente todos los días. O que no tengamos que repetir eso de siempre el tópico, yo soy de letras y no quiero saber nada de números, o soy de ciencias y no quiero leer un libro. Es decir, que realmente se quite todo eso y que la ciencia se considere como algo de cultura general y necesaria. Para comenzar hoy, os propongo a nuestro amigo Nicanor Carrera, profesor de Física y Química del Instituto Las Salinas de Fuengirola, de Matemáticas del Instituto Las Salinas de Fuengirola, y además que va a dar una charla justamente sobre geometría, que es su punto fuerte, la geometría y las pompas de jabón. Yo he tenido la suerte de escuchar una charla suya el año pasado en Mijas a los jóvenes investigadores, me parece que se llamaba, y realmente vamos a aprender geometría y vamos a disfrutar con la charla que nos va a dar. Os dejo ya con él. Gracias. Buenos días. En primer lugar, voy a hacer un resumen de lo que vamos a hacer y sobre la marcha comentaremos todas las láminas líquidas que saquemos. En primer lugar, quiero decir lo que es una pompa de jabón. Una pompa de jabón es una porción de aire rodeada de película de agua y un elemento tensioactivo que es el jabón. Este elemento tensioactivo es el que modifica la tensión superficial del agua. Esta tensión es la fuerza de atracción que ejercen las moléculas en la superficie. De pequeños, de niños, siempre hemos perdido la noción del tiempo observando estas esferitas transparentes y frágiles que se originan con las gotas de un chaparrón. Sin embargo, también es una fuente de fascinación para los adultos. Estas figuras tan inocentes nos sirven para entender conceptos profundos de geometría. Es una geometría traviesa, efímera, bella, pero es verdad, es muy efímera. Interpretaremos las formas obtenidas y nos dejaremos seducir por la belleza de las formas. Científicamente, el primero que estudió estas películas jabonosas, estas láminas líquidas, fue un físico belga que se llamaba Joseph Plateau en el siglo XIX. Y sus experimentos eran muy simples, consistían en sumergir marcos de alambre en agua con jabón. Al sacarlos se obtienen superficies muy bellas que él se percató. Él se dio cuenta que obedecían todas a un principio muy simple. Todas tenían área mínima. Vamos a ir paso por paso y lo vamos a explicar todo. En primer lugar,
Empiezo con esto. Es una semicircunferencia con un diámetro, con un hilo colgando que es mayor que el diámetro. Si la mojamos, hace eso. El hilo sube para arriba. Siempre las películas de jabón tienden a contraerse, parece que son membranas elásticas debido a la tensión superficial. Este es un ejemplo. Bien. La vida de esto es muy efímera, eso es verdad. Bueno, eso es uno. Aquí tenemos dos canutillos. Mira lo que pasa también. Intentan contraerse por eso, por la tensión superficial. Esto que aparece siempre se llama en ciencia película de jabón. Si echamos ahí en la película de jabón una hebra de hilo, una hebra de algodón, perdón, le damos unas cuantas vueltas, a ver, pinchamos en uno de los bucles y se va a formar un agujero. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Lo primero. ¿Por qué el agujero que se forma es redondo y no cuadrado, como una ventana, por ejemplo? Porque para un perímetro dado, la curva que encierra más área es la circunferencia. Entonces, como el principio de Platón, a lo que obedecían las pompas de jabón, era que siempre tenían que tener área mínima, cuanto más grande se haga el agujero, menos película de jabón le queda a la pompa. Esa es una de las cosas interesantes. ¿Vale? Toma, para ti. Cógela. Bien. ¿Qué? No, la vida es muy corta. Se romperá. ¿Qué se forma una pompa ahí dentro? No. Ahí teníamos, para un perímetro dado, que era la longitud del hilo, la curva que más área encierra es la circunferencia. Entonces, cuanto más grande fuera el agujero, menos película quedaba en la superficie. Y aquí vamos a partir de, vamos a echarle, para una superficie dada, la curva que menor perímetro va a tener es la circunferencia. A ver cómo nos sale. Ahí está. ¿Veis cómo se ha formado la...? No se ve bien. Un cilindro, pero bueno, la base es una circunferencia. Si lo echara más para arriba sería más grande, ¿no? No, pero más para arriba ya no puede. No sé, si Chara estuviera más arriba. Ah, sí, no, entonces te fastidiaría el invento, se rompería. Tiene que ser... Exacto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar ya a obtener superficies mínimas, que es lo que le gusta a las pompas de jabón. Su comportamiento es idéntico al de la naturaleza. En primer lugar tenemos un tetraedro, lo metemos en agua y obtenemos
Bueno, antes de nada, si rompemos esta lámina, nos queda una superficie mínima que aparece mucho en los edificios. Es la silla de montar. En geometría se llama paraboloide hiperbólico. Esta superficie la utilizó mucho Gaudí, en particular. Y vamos a ver. Toma, para ti. Esa figura que aparece ahí es un tetraedro con las caras infladas. Si vamos a la naturaleza, aparecen esqueletos de radiolarios, que son unos bichillos que forman parte del plancton y demás, así me han contado, que son protozoos. Sus esqueletos es esa forma. Podríamos ir pasando. Puedes ir pasando, se me había ido. Vamos a ver. Esto es un cubo. Aparece una lámina cuadrada en el centro, sostenida por 12 trapecios. Por 12 trapecios. Bien. La espuma es el enemigo de las pompas. No se puede hacer nada con espuma. ¿Ese agua qué es? Eso es agua con jabón y un poco de glicerina, para que resista un poco la... Salió, al final. Al final. Bueno, la figura que aparece en el centro es un hipercubo, un cubo con las caras infladas también. También hay esqueletos de radiolario con esa forma. Vamos a ver. Cuando tenemos un borde prefijado, la
la mínima superficie es esa, para ese borde en particular. Esa es una superficie mínima. Ahora podemos echarle pompas ahí y obtener unas figuras muy bonitas. Bueno, más o menos. No sé si lo ven, pero tengo un poco de eso porque me da que se rompe porque no es el ambiente, hace mucho calor. Es por eso. No. Después lo quiero yo. Después lo quiero yo. Esta es otra, para ese borde en particular, para esa frontera, esa superficie es la mínima. También vamos a echarle alguna que decoren eso un poco. A ver, espera, que la enseñamos. Espera. Una cadena de pompas. A mí. Aquí tenemos, a ver esta. No, esa la quiero yo. Esa la quiero yo. Otra cadena, más o menos. Un momento, sí, Rode. Para esa frontera, la superficie que se forma es la mínima. Esto es la cinta de Moebius, la banda de Moebius. Es una superficie que tiene una sola cara. Y aquí con pompas de jabón se ve bastante bien. Habréis visto esto muchas veces en los dibujos de Escher, que le echa una hormiga, se ha roto, si es que no, una hormiga, y puede estar ahí dando vueltas toda su vida. Te resulta casi imposible pensar que esa superficie tiene una sola cara, pero sí que lo es. Si quieres salir de la duda, empiezas marcando con un rotulador, vas marcando y llegas al mismo color. Son dos círculos superpuestos, los metemos en agua y obtenemos la primera superficie mínima que se obtuvo, que era el catenoide. Ahora digo lo que es. ¿Qué os recuerda eso? ¿Qué os recuerda eso? Otra cosa, un diábolo, muy bien. Pues un diábolo, más o menos. Esa superficie mínima surge al hacer girar un arco de catenaria. Catenaria es los cables de alta tensión que cuelgan entre dos postes. Esa curva no es una parábola, es una catenaria. Si la hacemos girar alrededor de un eje perpendicular al eje de simetría, lo que nos engendra en el espacio es la catenoide. Esta figura, esta superficie mínima, la utilizan mucho en, por ejemplo, las chimeneas de centrales nucleares son de esta forma, son catenoides. Son superficies mínimas que son más rígidas y cuesta mucho menos construirlas. Así se obtiene. ¿Vale? Bien. Otra superficie mínima importante es esta. Es esta.
¿Qué os recuerda esto? ¿Cómo? Tú tiras una hormiga por ahí y empieza y a la... No, esa no, esa no. ¿Qué os recuerda? Venga, algo más, no tan... A ver, piensa. ¿Qué os recuerda? Venga, una escalera de caracol, ¿no? Vamos a ver, un problema que surgió era... Tenemos tres pueblos en una llanura, y queremos comunicarlos por carretera, pero no vamos a hacer, queremos gastarnos el menor dinero posible, no vamos a hacer este trayecto. Entonces existirá un punto en el que se encuentren las tres carreteras, pues ese punto lo dan las pompas de jabón. Y es un punto tal que situados en el punto, vemos cada lado del triángulo bajo un ángulo de 120 grados. El ángulo de 120 grados es el que aparece siempre en la naturaleza, casi siempre. Aparece también el de 109 grados, 28 minutos. Bien, vamos a ver cómo sale. Este se conoce como problema de Steiner. Steiner era un matemático suizo que hasta los 14 años no sabía leer. Y se fue a clases con un pedagogo muy en boga en esa época que se llamaba Pestalozzi, y todos sus métodos estaban basados en la naturaleza. Vamos a ver lo que pasa, lo que nos dice esto. Ah, qué guay. Espera que descurra un poco. Se encuentran un punto, las tres líneas. Sí. Qué guay. Una Y. Muy bien. Sí, me has dado la idea. Si vas por el campo y ves una laguna seca, por regla general, el barro siempre rompe en forma de Y. Aparece también siempre el ángulo de 120 grados. Bueno, pues si nos colocamos en ese punto, vemos siempre este lado del triángulo, este y este, bajo 120 grados. Para que veáis que es 120 grados, traigo un medidor de ángulos, lo vamos a poner ahí, para que... Para que veáis que las puntas no se equivocan. Vamos a ponerlo aquí, a ver si lo veis ahí. El medidor es amarillo, azul y rojo, pero parece que no se ve bien allí. Pero coincide totalmente, vaya. Siempre que se corten tres láminas líquidas, siempre forman 120 grados. Siempre. Antes se me olvidó. Siempre forman las aristas, las cuatro aristas forman ángulos de 120 grados, 109 grados, 28 minutos. Y tres, 120 grados. Siempre que se corten. Aparecen mucho esos ángulos en la naturaleza. Las abejas, el prisma hexagonal donde ponen la miel, es un prisma hexagonal, pero el fondo no es un hexágono, es parte de un rombo dodecaedro formado por tres rombos que tienen, uno de los ángulos es 109 grados 28 minutos, que es este que aparece. Bueno, también teníamos el problema, en vez de 3 pueblos, 4 pueblos en una llanura. ¿Cuál sería el camino más corto para comunicarlos por carretera? Todos pensamos que son las diagonales, y no es así. Ahora.
Mira, ¿has visto el chasquido? ¿Cómo se ha roto? ¿Lo has visto? Vale. Una vez más, las tres láminas se cortan formando 120 grados. Vamos a poner también el medidor para que veamos que son 120 grados. Pensamos que, que son las diagonales, pero no lo es. Es esto. Vale. Ahí se ve perfectamente que forman... Ah, ponemos al otro lado. No se ve mucho. Oh, claro. Bueno, ¿dónde está? Está allí. Ahí. Mira, lo lógico es que lo pasáramos y lo vierais, pero sale clavado, lo de los 120 grados. Con 5 pueblos también tendríamos atajos. También lo tengo ahí, si queréis lo hago. Con 6 ya no habría atajos, porque ya el ángulo del hexágono es 120 grados. Esto de los pueblos no lo puse, no lo dije, cuando el de los 3 pueblos, Fermat se lo propuso a Torricelli. Y la solución que dio Torricelli es que siempre que el triángulo, que los vértices formen ángulos menores de 120 grados, siempre existe un punto que situado en él se ve bajo 120 grados. Pero si el ángulo, si uno de los pueblos forma más de 120 grados, entonces el punto de Fermat, que así se llama, es precisamente ese vértice. Aquí lo tenemos. Este, ya verás ahora cómo rompe. Este triángulo tiene un ángulo mayor de 120 grados. Entonces el punto, el recorrido mínimo es este. El punto de Fermat es exactamente el ángulo mayor de 120 grados. Bueno, aquí los dejo, si alguno los quiere ver. Ahora está, mira cómo está, de limpio ahora. Ahora está muy limpio. Vamos a ver si se ve mejor. Era el otro medidor es mejor. Ahora, bueno, más o menos igual. Bueno, eso es. Bueno, ese era el problema de Fermat. Y después tenemos una serie de mástiles con hilos que no están tensos. Los metemos en el agua de jabón y nos dicen cuáles son las superficies mínimas que aparecen entre las fronteras. Esto es lo que aparece. El agua 4.
Bueno, ¿veis cómo se han tensionado los hilos? Pues en eso se basó, en las pompas de jabón para hacer esas cubiertas. Entonces, ¿quieres pasar desde el primero que comento un poco las imágenes? No te lo doy porque te vas a manchar. A ver. Bueno, las gotas de rocío son esféricas, como las pompas de jabón, por lo que dije antes también. Para una superficie, para un volumen dado, la superficie mínima que necesitamos para encerrar ese volumen es la esférica. Por eso las gotas de rocío y las pompas son esféricas. Dos pompas forman una línea, 3, un triángulo, 4, un tetraedro, formando ángulos de 109 grados, 28 minutos, y aquella de 120 grados. Más. Esqueletos de radiolarios, la catenoide. Ese es un arco de catenaria que lo hizo, le contrataron a un arquitecto, japonés, japonés, bien digo, para hacer un símbolo en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, y se le ocurrió hacer un arco de catenaria. Ese arco mide 192 metros de altura. Bueno, figuras, la simetría aparece por todas las partes, en un octaedro en particular más. La catenoide, chimeneas de central nuclear. La banda de Moebius, la cinta de Moebius. El problema de Steiner. Y aquí es, lo ideal es pues resolverlo por un método geométrico y ver que coincide. Y efectivamente es el mismo que el de las pompas. Y este ya lo sabéis. Y ya para terminar, muchas gracias por haber venido. De verdad, disculpas, pero ha sido el ambiente, porque esto no falla, el ambiente. Y por favor, muchas gracias por haber venido y que os fijéis en la frase. Sí, exacto. Y que hagan las preguntas que quieran. Si se saben, se contestan. Dime. Una cuestión clave, jabón. ¿Cómo se ve como la glicerina? Claro. He probado varias formas, he visto que hay algunas. Bien, todos los libros dicen 50% agua, 40% jabón. Yo es Fire, para más información. Y el 10% glicerina. Pero eso llega un momento que no obedece a nada. Ya llega un momento, mucho menos si coges agua del grifo. Con cloro te fastidia todo. Tiene que ser, la ideal es con agua de nieve, también agua de lluvia y en último caso agua destilada. Pero ya te digo, lo de los porcentajes, no, tienes que esperar, cuando lo hagas, tienes que esperar más de una semana. Pues esto es un problema para los químicos, para que se estabilicen las moléculas y demás. Algo de eso es. Yo tengo me interesa bastante el tema de la naturaleza y el comentario que usted ha hecho de que realmente hay unos números que siempre se repiten en la naturaleza. ¿Eso es por qué se repiten esos números? Por ejemplo, 120 grados de altura. Pues eso sí que no te sé contestar. ¿Por qué aparecen? No lo sé. Que las pompas lo dan, desde luego. Y eso es así. Pero por qué aparece, no lo sé. No. Ojalá lo supiera yo eso. Veamos, preguntas. Una pregunta, comenzamos de nuevo la entrega.
de este regalo que ya es tradicional a todos los conferenciantes de estos ciclos y que es nuestro rodillo antigravitatorio, y deseando que sigas practicando esta técnica tan curiosa y tan llamativa, pues muchas gracias por tu actuación. Pero nos habéis fastidiado con el aire acondicionado el invento, ¿eh? No la verdad.